7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos. Lo dicho, saludamos ya con nuestra primera invitada, la asambleísta de la bancada de UNES, Viviana Veloz, que nos acompaña vía telemática. Asambleísta Veloz, buenos días. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Y antes de consultarle sobre temas que tienen que ver con la agenda legislativa, quisiera su opinión respecto a lo que ha dicho en las últimas horas el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien aseguró que en apenas 14 meses de gestión, su gobierno ha hecho más que los dos gobiernos anteriores. Imagínense, dijo, lo que haremos en lo que resta de su periodo. Y hay muchas personas que se preguntan dónde estarán esas mega obras o todo lo que dice el presidente que ha hecho y que superaría a las dos administraciones anteriores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias Licenia, un abrazo para Alexis y un abrazo para toda la ciudadanía que en este momento se encuentra escuchando Radio Pichincha. Mira, el presidente Lasso no es más que un mentiroso, y empiezo diciéndolo eso así claramente. A las personas hay que decirle las cosas como son. Es una persona que miente y engaña y que se olvidó de garantizarle al país 4 pilares básicos, que son educación, salud, seguridad, empleo, y que con eso se puede tener un mínimo pacto social. Y el presidente habla con una desfachatez que no sé si a él no le da vergüenza, y dice que en su gobierno no hay corrupción, pero donde se pinche sale la pus de la corrupción. El caso Danubio revela lo de Pons. Ayer se reveló cosas muy graves sobre el secretario jurídico de la presidencia, el señor Pozo, esposo de la asambleísta Ana Belén Cordero. Recordemos la denuncia pública que él hizo sobre los legisladores que le estaban pidiendo ministerios, dinero, prebendas, a cambio de dar paso al proyecto de ley económico urgente de atracción de inversiones. Y de ello yo puse una noticia Crímenes, que en este momento por la Fiscalía General del Estado y por el presidente de la República sigue durmiendo el sueño de los justos. Esa denuncia, esa investigación no ha avanzado, no ha tenido un curso favorable. Pero si eso hubiese sido contra algún legislador del correísmo, ya nos hubiesen levantado la inmunidad, ya nos hubiesen allanado, ya hubiese comenzado una persecución política sin precedentes. Entonces el presidente no puede decir que está cambiando el país. Él ya ha aniquilado la débil institucionalidad que heredamos del gobierno de Lenín Moreno. Y ahora lo que vemos, y con desesperanza todos los ecuatorianos, es que el país no va a poder salir de esta grave crisis en la que se encuentra sumergida. Crisis de la corrupción, crisis de la moral, crisis económica, crisis en la salud, crisis en la educación. Y lo que él medianamente dice que va a hacer, tampoco lo termina de culminar, ni siquiera lo emprende. Y lo único que ha inaugurado su mega obra es un poste. Eso yo creo que sería para iniciar sobre la pregunta que me acaba de hacer Licenia, y de verdad me causa molestia porque no podemos seguir permitiendo a los ecuatorianos que una persona que miente, que es un mitómano, esté al frente del país y nos siga llevando a ese abismo y que no encuentre un puerto de salida. Buenos días, legisladora, qué gusto saludarle, como siempre un placer conversar con usted. Usted es de Santo Domingo. Así es. En Santo Domingo, en su provincia, ¿qué ha hecho el gobierno de Lasso? Absolutamente nada. Y las últimas encuestas que se levantaron, resulta que el 90% de santodomingueños no cree ya en el presidente Guillermo Lasso. El 90% de santodomingueños. ¿Y por qué? Por la crisis de la seguridad. En Santo Domingo todos los días hay sicariatos, todos los días hay la extorsión por medios de las vacunas, todos los días hay asaltos, todos los días ocurre un sinnúmero de cosas sin precedentes. Tenemos un gobernador que no sirve para nada, que es el representante del Ejecutivo. Las personas que están al frente de las diferentes instituciones tampoco saben ni tienen la mínima pálida idea de qué es lo que tienen que hacer al frente de esas instituciones. Los hospitales no tienen medicinas, no tienen insumos, los médicos se encuentran siempre en constante quejas, haciendo llamados a los medios de comunicación para que puedan hacer eco de lo que pasa en los hospitales públicos. Incluso yo inicié un proceso de veeduría, puse una acción de protección que estamos a la espera de conocer el fallo por parte del juez para que Santo Domingo de los Áchiras se ha dotado de estas medicinas y de estos insumos. Y lo mismo sucede con la educación. Nuestros niños tienen que estudiar incluso con goteras. Las unidades educativas en este momento, la infraestructura se encuentra en total mal estado. Entonces en Santo Domingo no ha hecho absolutamente nada más que mentir. Asambleísta Veloz, ayer el ministro de Inclusión Económica y Social dijo en este espacio que el gobierno ha invertido en todo lo que es el área social 13.000 millones de dólares en lo que va de su periodo, que supera, dijo, las dos administraciones anteriores, la inversión social, y que hasta finalizar el presente año esta inversión llegaría a 14.300 millones de dólares. ¿Dónde se refleja esa inversión?
Miren, no lo digo yo, lo dicen todos los ciudadanos, tal inversión no existe, tal vez están invirtiendo en el país de nunca jamás, porque en el Ecuador y en las 24 provincias y en todos sus cantones y parroquias rurales no hay tal inversión. En el país no hay inversión de ninguna índole, entonces habría que investigar a dónde se están yendo esos fondos y esos recursos. Ayer conocimos en horas de la tarde y noche, legisladora, del asesinato de un comunicador. Yo decía hace un momento en el comentario, digamos, las investigaciones determinarán si esto tiene que ver con un atentado a la libertad de expresión o es delincuencia organizada o tiene que ver con esta famosa guerra entre bandas, ¿no? Pero el hecho concreto es que mataron a otro ciudadano más y no importa si es periodista, si es ingeniero, si es mecánico, si es profesor, médico, lo que sea. En el Ecuador nos asesinan a diario, ¿ya? Y ayer mataron a un comunicador. El presidente desde abril ofreció destinar 1.200 millones de dólares a la seguridad y a la policía. A eso se suma la cifra que decía Licenia, que ayer mencionó en este espacio el ministro Bernal, 13.000 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Le repito, ahora, en tema de seguridad, ya no hablemos de lo social, en tema de seguridad, y usted nos decía hace un momento que el 90% de santodomingueños no creen en el presidente, porque uno de los problemas que más aquejan a su provincia es la inseguridad. ¿En dónde están esos 1.200 millones de dólares? Es lo que le decía anteriormente a Alexis, no sabemos a dónde se está yendo la inversión, porque definitivamente no está invirtiendo en salud, en educación, en seguridad, y el presidente se ha olvidado que las políticas de seguridad no son políticas de un gobierno, son políticas de un Estado, que los presupuestos no solamente deben mantenerse, sino también deben incrementarse, y la ola de inseguridad que en este momento tenemos en el país se desborda cada día más, y tal es el caso que el crimen organizado y la delincuencia ya le ganó la batalla al gobierno. Hacía y él pretendía enviar esa responsabilidad a la Asamblea. Decía que la Asamblea no aprobaba un proyecto de ley, la ley de uso legítimo de la fuerza, que no es la panacea, pero sin duda alguna se convierte también en una herramienta más, y trataba de confundir a la ciudadanía. Y las leyes tan solo son herramientas para que el Ejecutivo pueda trabajar de manera más favorable por la ciudadanía. No es que con las leyes se termina o se acaban los problemas del país. Entonces, el presidente, mientras no tenga un plan de seguridad, mientras no tenga una política clara, mientras no puede ejecutar su plan de gobierno, y su plan de gobierno no lo va a poder ejecutar porque responde al Fondo Monetario Internacional, lo que él ofreció en campaña no lo está haciendo, no lo está ejecutando, y todo lo que él hace son definitivamente políticas neoliberales, autoritarias, oligárquicas, y que responden a la receta del Fondo Monetario Internacional, y esas recetas han sido siempre nefastas para todos los países que han tenido acuerdos con el FMI. Asambleísta Veloz, en las últimas horas se han revelado unos audios que evidencian, al menos de lo que se escucha en esa parte de los audios, que hay una injerencia cercana del gobierno, de uno de los asesores del gobierno, del presidente de la República, en la función del Consejo de Participación Ciudadana para la designación de superintendente de bancos. Ahora hay una especie de intención para liberarse de esta acusación de intromisión en otras funciones del Estado. El señor Caicedo asegura que no hay ninguna intromisión, que se respeta las funciones del Estado, pero la evidencia está allí, al menos en lo que se conoce de ese audio. La Asamblea tiene previsto en la sesión de hoy topar el tema de la intromisión en las funciones del Estado por parte del gobierno. ¿Y qué va a pasar con la designación del superintendente de bancos, el señor Raúl González, quien también ha participado de este audio y asegura que ha sido presionado por el señor Caicedo para renunciar a la terna? Mire, al más puro estilo del cartel de Medellín, el señor Aparicio Caicedo amenaza al señor González y le dice: si no renuncias o si te presentas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vas a ver lo que te va a pasar. Eso es una amenaza y una clara intromisión sobre otra función del Estado. Pero esa intromisión no solamente es el audio de Aparicio Caicedo. Resulta que el mismo presidente de la República envía una terna al Consejo de Participación Ciudadana, pero entonces nos preguntamos por qué envían esa terna al señor González si supuestamente no era de su agrado. Pero también interponen una acción de protección con una jueza, me parece que es de Guayas, la doctora Larissa Ibarra, que coincidencialmente en ella recaen todos estos procesos donde el Ejecutivo tiene cierto interés. Y esta jueza concede esta acción y prácticamente le prohíbe al Parlamento ecuatoriano que posesione al señor González.
pero esto es mucho más profundo. O sea, aquí no hay independencia de funciones, y uno de los pilares básicos de la democracia es la independencia de funciones, el control de los poderes fácticos y formales, y ya lo decía el maestro Zaffaroni Ferreira, que cuando no existe independencia de funciones, no se respetan los mínimos principios de la democracia, estamos viviendo en un estado de no derecho. Y el presidente Guillermo Lasso ahora pretende gobernar a través de exhortos, de resoluciones, de acciones de protección, porque también no es menos cierto que el señor Ulloa está allí por un fallo de la doctora Larissa Ibarra, y que respondía también a un favor al gobierno de Guillermo Lasso, porque ¿a quién le interesa que esté el señor Ulloa al frente del Consejo de Participación Ciudadana? Es a Guillermo Lasso, para tomarse la superintendencia, para tomarse la Contraloría, para tomarse las otras instituciones del Estado, pero lo que él ha hecho también es muchas veces mentirle al país y decirle que el correísmo es el que se quería tomar. O sea, hasta en eso es sinvergüenza, porque el presidente lo que ha hecho es a través de la justicia, a través de seguir secuestrando la justicia, tomarse otros poderes del Estado. Y lo del señor Aparicio Caicedo no solamente que tiene que ser un proceso de control político y de fiscalización en la Asamblea, sino que también tiene que ser motivo de una investigación en Fiscalía. Y nos preguntamos, ¿qué está haciendo la Fiscalía General del Estado? Porque ya debió haber iniciado de oficio esa investigación. Vuelvo, repito y siempre hago el ejemplo. Si fuera el correísmo, ya hubiesen allanamientos, pero como no es el correísmo, no les allanan, no les detienen, no les privan de su libertad y siguen muy campantes haciendo lo que les da la gana con el país. Ahora, usted está refiriéndose, legisladora, a lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué ocurre en la justicia? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que hoy es algunos de sus vocales sujeto de un juicio político? ¿Hay independencia en la justicia? Porque además se ha sustanciado este juicio político y este proceso de fiscalización en contra de quienes están al frente del máximo órgano administrativo de justicia en este país? Alexis y Licenia y ciudadanía, cuando no existe una buena administración de justicia y no se respeta la independencia judicial, simplemente estamos viviendo en un estado fallido. Estamos ya en el 8º día de un proceso de sustanciación de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura y de la expresidenta María del Carmen Maldonado por el incumplimiento de funciones. Hemos recibido un sinnúmero de comparecencias y, como lo dije en la Comisión de Fiscalización, con las más de 70 pruebas documentales, con las comparecencias que estamos recibiendo, nosotros vamos a demostrar que el incumplimiento de funciones se dio por parte de estos vocales. Hay testimonios que nos dejan simplemente asombrados, como el de la doctora Rosa Merchán, quien dio reveladoras expresiones, contundentes sus declaraciones. Por ejemplo, que además de la persecución política que inició el Consejo de la Judicatura en una evaluación que totalmente fue improvisada, que fue ilegal, que fue por fuera de los parámetros y de los procedimientos que contempla la Constitución y la ley, también tuvieron presiones por parte de ciertos medios de comunicación como La Posta, que la condenaron políticamente y públicamente. Además de ello, también recibimos comparecencias de los jueces evaluados y destituidos, como el doctor Terán y el doctor Tinajero, que decían que ellos fueron separados de sus funciones porque no eran dóciles, porque les resultaban incómodos, porque no se prestaban a las presiones del gobierno de turno, porque no emitían fallos conforme lo requerían los vocales del Consejo de la Judicatura, que no se permitían ser influenciados y que no actuaban convenientemente. Pero también una declaración muy grave fue la del doctor Edgar Flores, que señaló que los jueces tenían presiones para sancionar conforme a las circunstancias. Y lo que dijo sobre Alexis Mera, efectivamente, que dice que le correspondía la libertad, pero que por la presión política, por la presión de los medios de comunicación, tuvieron que privarle de su libertad. ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué no inició ya una investigación con las declaraciones del doctor Edgar Flores? Porque el doctor Edgar Flores también es responsable por sus acciones y sus omisiones. Y lo mismo sucede con el doctor Tuanín, que en su comparecencia no pudo justificar a Alexis por qué en los casi 12 meses que él tuvo a cargo la investigación del secuestro y asesinato de los periodistas del comercio no se realizó un impulso fiscal. No pudo justificar cómo hasta el día de hoy, después de casi más de 3 años que están en funciones los vocales del Consejo de la Judicatura y también la doctora Diana Salazar, aún no hay 24 fiscales provinciales definitivos en la Fiscalía General del Estado y solamente son encargados, y esa figura jurídica no existe. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay fiscales provinciales encargados? Simplemente la institución que se encarga de ejercer la acción penal en nuestro país se encuentra debilitada y en acefalía, y de esta forma tampoco podrían luchar contra la delincuencia, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado. Los jueces temporales
brillaron por su ausencia, no asistieron. ¿Por qué? Porque no tienen sustento jurídico para avalar el por qué se encuentran ahí. Ellos no vienen de un banco de elegibles, no provienen de un concurso de méritos de oposición, no cumplen con los requisitos que contempla la Constitución y la ley. Y le digo, a mí me hubiese agradado que vaya el doctor Arrieta que le premiaron en su cargo de juez temporal en la Corte Nacional de Justicia por haber privado de su libertad a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, a Cristian González. ¿Por qué ese fue el premio? Les privó de su libertad y casi 3 o 4 días después el doctor Arrieta ya estaba en su cargo de juez de la Corte Nacional. Esa es la justicia que tenemos, una justicia que da asco, una justicia que está secuestrada. Incluso el doctor García Sayán ha manifestado que se encuentra vigilante de la situación judicial en nuestro país, incluso de la situación el doctor García, que es relator para la independencia judicial de Naciones Unidas, ojo, ¿no? Así es, ojo, y se ha expresado que está vigilante sobre la independencia judicial en nuestro país, que también sigue muy de cerca lo que está sucediendo en este momento con el ex vicepresidente Jorge Glass. Porque asambleísta Veloz, usted se preguntaba hace un momento dónde está la Fiscalía, que no ha empezado una investigación de oficio en el caso que usted menciona. Es que la Fiscalía posiblemente no lo hace porque está ocupada levantando 2 investigaciones en contra del juez que le concedió este recurso de habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y al señor Salcedo y un tercero más. Posiblemente está ocupada en eso porque allí hay 2 investigaciones que se han abierto en las últimas horas de una forma absolutamente rápida en contra de este juez, al que ahora ya le han puesto medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Con todos estos elementos que usted ha señalado, ¿existen los argumentos necesarios que justifiquen este juicio político y que justifiquen la censura de estos funcionarios? ¿Hay los votos para que esto se dé? Mire, no quería quedarme sin decirle lo de la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado es definitivamente un brazo ejecutor de persecución política a quienes piensan diferente y a quienes son opositores al gobierno de turno, y esta institución solo realiza de forma ágil y contundente lo que le conviene. El resto queda durmiendo el sueño de los justos, como lo de los 5 legisladores que fueron denunciados por corrupción. Con todo lo que le hemos dicho, con todas las pruebas documentales que hemos presentado, con la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad en el fondo y que dice que los vocales del Consejo de la Judicatura hicieron estas evaluaciones inobservando lo que dice la Constitución, vulnerando los principios de seguridad jurídica, de imparcialidad, de inamovilidad y también de la independencia judicial, y que ya tiene carácter de cosa juzgada esta sentencia de la Corte Constitucional que prácticamente nos habla del incumplimiento de funciones. Lo que le cabe a la Asamblea Nacional es proceder con la censura y destitución de los 3 funcionarios y censurar a María del Carmen Maldonado. La mayoría de fuerzas políticas en el Parlamento se han pronunciado y han dicho que no se puede seguir permitiendo que la justicia siga secuestrada por estos malos funcionarios. Por eso es que el 83% de ecuatorianos no creen en la función judicial, y la Asamblea Nacional tiene esta responsabilidad histórica de empezar a trabajar desde la cabeza, desde los vocales del Consejo de la Judicatura, hacer una limpia, una purga de la corrupción para empezar a recobrar la confianza de los ciudadanos en una función tan importante como es la función judicial. Ahí, por ejemplo, tendrá que terminarse con esta suerte de sanciones a discreción, legisladora. Lo que ha pasado últimamente, en estos días, en esta semana, con el juez Benny Molina, quien concedió este habeas corpus a estos ciudadanos que citaba Licenia en su momento. Lo que ha pasado además en casos anteriores, lo que sucedió con el juez de Manglar Alto, por ejemplo, y otros tantos, en donde han sido sancionados y demás. Este tipo de prácticas van a tener que terminarse algún día. Mire, ese tipo de prácticas tienen que acabarse porque la justicia en el país es muy precaria. De verdad causa horror que un juez, por conceder una medida constitucional que le faculta en su cargo de juez, sea privado de su libertad. Se le inicie una investigación por conceder un habeas corpus. Es totalmente un error jurídico. Pero eso encima es una rogación, una intromisión dentro de otra función del Estado por parte del Ejecutivo, porque es el presidente de la República que emite un comunicado y dice que prohíbe que se proceda con la excarcelación del vicepresidente Jorge Glass y de otras 2 personas que constaban dentro de este habeas corpus. Y el Consejo de la Judicatura también dice lo mismo. Por eso le digo,
los vocales del Consejo de la Judicatura persiguen, destituyen y cesan de sus funciones a quienes les resultan incómodos, a quienes no se prestan para sus presiones políticas, para sus artimañas y sus degulelladas y para seguir secuestrando el Estado de Derecho y la justicia. Estos son los rezagos del Trujillato, ¿no? Y de la consulta del 7 veces sí. Mire, la crisis de la función judicial inició hace ya más de 4 años atrás. Después de febrero del 2018, que en esa consulta se aprobó la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que con eso desbarataron y quebrantaron la institucionalidad del país y que hoy estamos sufriendo y viviendo los resultados. Y definitivamente esa es una tarea y una labor importante que se debe tener en un gobierno, de recuperar la credibilidad en la democracia, en la institucionalidad, en las funciones del Estado. Pero con el gobierno que tenemos, que pretende tomarse todas las funciones por asalto, definitivamente en este momento es muy duro que se pueda hacer y cumplir ese objetivo. Asambleísta Veloz, en la sesión que tienen hoy del Pleno de la Asamblea Nacional se va a debatir aparentemente una resolución respecto precisamente a lo que estamos hablando, a la intromisión de otras funciones del Estado, en este caso de la función judicial en las atribuciones y en las competencias que tiene la Asamblea Nacional y el caso del superintendente de bancos, del señor González. ¿Cuál es el objetivo de topar ese tema y hasta qué punto lo que resuelvan no va a pasar allá más allá de un exhorto? Mire, lamentablemente no va a pasar más allá de un exhorto, es un pronunciamiento que contaría con la mayoría de los parlamentarios, de quienes conformamos la Asamblea Nacional, pero será un nuevo llamado de atención que quizá el presidente de la República no va a hacer caso, no lo va a tomar en cuenta. Ya hace meses atrás, asimismo con 81 votos, se aprobó una resolución exhortando al presidente de la República que no se mete en otras funciones del Estado, que respete la independencia judicial, que eso fomenta mucho más la crisis por la que se encuentra el país, pero también hizo caso omiso. Hoy la Asamblea volverá a presentar un proyecto de resolución, pero se quedará ahí, siendo un proyecto de resolución que no será tomado en cuenta ni será acatado por el presidente. A raíz de la difusión de esos audios que revelan la presión por el tema de la superintendencia de bancos, asambleísta Veloz, ¿ustedes no pueden posicionar al señor González? ¿Van a dejar eso en el limbo? Mire, es que están jugando. La doctora Larissa Ibarra le concede una acción de protección para que la Asamblea no lo posesione. Luego viene un juez de Yaguachi, le concede y luego se la retira. Y la Asamblea Nacional en este momento se encuentra en un stand-by. ¿Qué se hace? Si un juez ya le concede esta acción de protección, ¿cómo procedemos nosotros? Por eso ya hizo el presidente del Parlamento, el doctor Virgilio Saquicela, ya hizo un llamado público para que se respete la independencia de funciones y poder dar paso a la posesión del señor González, porque entendemos que es alguien que sale de la terna que envía el Ejecutivo, que pasó por todo el proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que fue designado para ello. Entonces, el presidente debe entender que no puede seguir sometiendo el país a sus caprichos y conduciéndolo a este desbarajuste que en este momento tiene el país. ¿Qué van a hacer si les llega el nuevo designado de esta nueva terna que ha enviado el presidente al Consejo de Participación? Como le decía, la Asamblea se encuentra en stand-by. Nosotros respetamos la independencia de funciones y la institucionalidad de las otras funciones del Estado. Y si el Consejo de Participación Ciudadana finalmente acepta y acata otra terna por parte del Ejecutivo, ¿qué le corresponde a la Asamblea? Aceptar lo que le envía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más allá de que es una acción totalmente arbitraria, ilegal, injusta y que claramente los ecuatorianos ven y observan que es por una presión del presidente Guillermo Lasso y del Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias, asambleísta Veloz, muy amable. Muchísimas gracias a usted y un abrazo para Alexis y para usted también. Un fuerte abrazo para usted, legisladora, un gusto como siempre. La legisladora de la bancada de UNES, Viviana Veloz, que ha estado con nosotros, 8:05 minutos. Una breve pausa, ya regresamos.